Imagina que tu mente es una biblioteca inmensa, pero con las luces inestables y los libros borrándose justo cuando estás a punto de comprenderlos. No es una pesadilla. Es lo que ocurre cuando entras a una habitación y olvidas por qué fuiste, o cuando una palabra está en la punta de tu lengua y se pierde en una niebla espesa. Te dijeron que es normal, que es desgaste, que así funciona la mente, pero esa explicación es cómoda y falsa. Lo que experimentas no es deterioro, es un bloqueo aprendido, un sistema que opera muy por debajo de su capacidad real, porque la verdad, admitida a medias, incluso por la ciencia moderna, es que gran parte de tus neuronas no desaparecen, permanecen inactivas, como circuitos en reposo. Las tradiciones antiguas lo sabían. Hablaron de un centro interno, un punto de activación, que hoy llamamos la neurona de Dios. No porque sea místico, sino porque cuando se apaga, todo se vuelve confuso. Y cuando se reactiva, la mente se ordena. En estos capítulos, no encontrarás trucos rápidos. Vamos a intervenir el sistema, a reactivar ese interruptor, a recuperar una forma de aprender, comprender y percibir que parecía perdida. Solo una advertencia. Una vez que la claridad vuelve, no hay marcha atrás. El fallo no nació contigo, fue instalado. Y ahora comienza la desinstalación. Capítulo 1. El protocolo de la mente en blanco. El borrado. Nada de lo que viene después funcionará si antes no vacías el espacio. No puedes activar una mente clara sobre una superficie saturada. Intentarlo sería como escribir un mensaje importante sobre un cristal cubierto de polvo. Imagina tu mente como una habitación que nunca se apaga. La televisión está encendida, varias radios suenan al mismo tiempo, notificaciones invisibles vibran sin descanso. No es que el sistema esté roto, es que nunca se le permitió estar en silencio. El ruido no siempre se percibe como ruido. A veces se siente como cansancio, como dispersión, como una urgencia constante por pensar algo más. Ese ruido consume energía, mucha más de la que imaginas. El problema común no es la falta de concentración, es el exceso de estímulos no resueltos. Pensamientos a medio cerrar, recuerdos que no se digirieron, tensiones pequeñas pero repetidas, microestrés, como arena fina entrando todos los días en un engranaje perfecto. No se nota al principio, hasta que un día el mecanismo empieza a fallar. Existe un principio sencillo y brutalmente honesto. Una mente llena no aprende, solo reacciona, y reaccionar agota. Por eso sientes que pensar cansa. No debería. Pensar con claridad es liviano. Lo pesado es el arrastre. No puedes meter muebles nuevos en una casa llena de basura. Primero hay que sacar lo que estorba. El borrado no es olvidar por olvidar. Es recuperar una función natural que se desprogramó. El olvido no nació como un error. Nació como un sistema de defensa. Un filtro. Cuando ese filtro falla, todo se acumula. En la vida real esto se ve así. Te sientas a trabajar, abres algo importante y a los pocos segundos tu mente ya está en otro lugar. No porque seas incapaz, sino porque el sistema intenta procesar demasiadas señales al mismo tiempo. El ruido neuronal ocupa espacio y ocupa energía. Mucha. A mitad del camino aparece un dato poco recordado. En antiguos sistemas de entrenamiento mental, el primer aprendizaje no era memorizar, sino vaciar. En ciertos textos atribuidos a escuelas del antiguo Egipto se menciona el silencio previo, un estado inducido antes de cualquier acto importante de comprensión. No se entrenaba la mente para pensar más, sino para pensar menos y mejor. De ahí surge la técnica central de este capítulo, el silencio egipcio. No es meditación decorativa, es un corte, un interruptor temporal. Durante 3 minutos exactos no intentas concentrarte,
No intentas relajarte, no intentas mejorar nada. Solo observas el flujo de pensamientos como si fueran personas pasando frente a una ventana. No los sigues, no los empujas, no dialogas. Si uno insiste, lo dejas pasar. Si otro grita, no respondes. 3 minutos, nada más. Este ejercicio parece simple, y ahí está el engaño. La mente saturada odia el silencio porque en el silencio pierde control. Al principio aparecerá incomodidad. Es normal, es el ruido resistiéndose a desaparecer. Pero algo ocurre cuando no alimentas el flujo. Empieza a disminuir. No por fuerza, sino por falta de combustible. Aplica esto hoy, antes de dormir o al despertar. 3 minutos reales, sin música, sin guía, sin expectativa, solo presencia. Es un borrado suave pero profundo, como reiniciar un sistema sin borrar archivos importantes. Olvidar no es señal de debilidad mental, es señal de un sistema defensivo mal calibrado. Cuando todo parece urgente, nada se prioriza. Cuando todo entra, nada se ordena. El primer paso hacia una mente clara no es añadir técnicas, es recuperar el silencio operativo. La sentencia es simple y contundente. Una mente que no sabe callar no puede escuchar. Y lo que no escucha, no aprende. En el próximo capítulo no hablaremos de ruido, sino del lugar exacto donde ese silencio produce el mayor impacto. Un punto real, preciso, entrenable. Cuando sepas dónde dirigir la calma, entenderás por qué vaciar la mente no es el final, sino la puerta de entrada. Capítulo 2. La ubicación de la neurona de Dios. El silencio que activaste en el capítulo anterior no era el objetivo final, era la llave. Porque cuando el ruido se apaga, algo muy específico se vuelve accesible. Imagina el cerebro como una ciudad antigua vista desde arriba, calles, barrios, cruces, túneles, pero en el centro exacto existe una plaza pequeña, discreta, por donde pasan todas las rutas importantes. No es la más grande, no es la más visible, es la más estratégica. Cuando esa plaza está despejada, el tráfico fluye. Cuando está bloqueada, toda la ciudad colapsa. La mayoría vive usando los bordes de la ciudad mental, reaccionando, saltando de estímulo en estímulo, nunca accediendo al centro. No porque no exista, sino porque nadie les enseñó a mirarlo. Desde la anatomía real hay 2 estructuras que durante años llamaron la atención de científicos y filósofos. El claustro, una lámina delgada y profunda que parece conectar múltiples regiones del cerebro. Y el locus coeruleus, un pequeño núcleo que regula atención, alerta y coherencia mental. No son centros místicos, son nodos, interruptores, como una central eléctrica silenciosa. Si tu cerebro fuera una casa, estas zonas no serían las habitaciones, serían el cuadro de luces. No vives ahí, pero si alguien juega con ese cuadro, toda la casa cambia. Mientras estas zonas funcionan mejor en calma, enfoque y coherencia, el entorno moderno hace lo contrario. Ruido constante, pantallas, sobreestimulación, tensión sostenida. No es casualidad. Un sistema disperso es más fácil de guiar que uno centrado. La atención es poder, y el poder concentrado incomoda. En el siglo XVII, ciertos anatomistas se sorprendieron al encontrar una estructura cerebral sin una función clara y la llamaron claustrum, como una habitación cerrada. Siglos después, estudios con estimulación profunda mostraron que al interferir mínimamente en esa zona, la conciencia se fragmenta. No se pierde la memoria, se pierde la coherencia, como si alguien apagara el director de orquesta. No necesitas instrumentos ni máquinas, necesitas dirección. El flujo sanguíneo sigue a la atención. Donde enfocas, activas. Por eso existe la técnica de la llama azul. Siéntate con la espalda recta. Ojos cerrados. Lleva la atención al centro de tu cabeza, ligeramente detrás de los ojos, como si miraras hacia adentro. No imagines un lugar exacto. Imagina un punto de calma.
Ahora visualiza una pequeña llama azul, estable, sin movimiento brusco. No quema, ilumina. Con cada inhalación la llama se vuelve un poco más nítida. Con cada exhalación el resto se oscurece. Hazlo durante 2 minutos, no más. No fuerces nada. Si aparece un pensamiento, no luches. Vuelve a la llama. Este ejercicio no crea nada. Despeja el acceso. Es como limpiar el polvo de un sensor. Cuando estás completamente absorto en algo, el tiempo se distorsiona, las distracciones desaparecen y la mente se siente afilada. No es magia, es centralización. Estás operando desde el núcleo, no desde la periferia. No te falta inteligencia, te falta centro. Y sin centro todo se dispersa. La psicología moderna llama a esto atención sostenida integrada. Cuando múltiples áreas del cerebro se sincronizan bajo un mismo foco, el rendimiento cognitivo se dispara. No por esfuerzo, sino por alineación. Existe un punto donde la mente se ordena sola. No es simbólico, es funcional. Y ahora sabes cómo empezar a tocarlo. Pero hay un problema final. Incluso con acceso al centro, si el combustible es pobre, el sistema no responde. En el próximo capítulo descubrirás por qué algo tan básico como la respiración ha sido reducido a un acto automático y cómo transformarla en el acelerador más poderoso de la mente. Capítulo 3. La alquimia de la respiración, oxigenación forzada. El centro ya está despierto, pero sin aire no hay fuego que lo sostenga. Observa a alguien trabajando con prisa, hombros elevados, mandíbula tensa, respiración corta. Ahora imagina intentar encender una forja soplando apenas con los labios. El metal no se transforma, solo se calienta lo justo para no apagarse. Así funciona la mente cuando respira solo para sobrevivir. La mayoría no se da cuenta de que arrastra una falta de oxígeno suave y constante. No duele, no alerta. Solo vuelve todo más lento, más torpe, más predecible. Pensamientos que se dispersan, memoria que se escurre, decisiones que cuestan más de lo necesario. No es falta de capacidad, es falta de aire bien usado. Respirar no es inflar el pecho, es dirigir energía. El oxígeno es un mensajero. Cuando llega a medias, los mensajes se atrasan. Cuando llega con ritmo, las puertas internas se abren. El cerebro, como cualquier sistema eléctrico, responde al flujo. Sin flujo, entra en modo ahorro. Durante siglos, quienes necesitaban memorizar grandes volúmenes de información no entrenaban primero la mente, entrenaban la respiración. Antes de leer una línea, ajustaban el ritmo. Antes de repetir una palabra, llenaban los pulmones con intención. Sabían algo que se perdió con el tiempo. La memoria no se fija en un cerebro cansado de aire. Imagina ahora tus pulmones como 2 grandes fuelles de herrería. Al inhalar de forma superficial, los fuelles apenas se mueven. El fuego titila. Al inhalar profundo y rítmico, el aire entra hasta el fondo. Las brasas se avivan y el calor se vuelve estable. No hay prisa, hay precisión. En la vida cotidiana esto se manifiesta de forma simple. Estás frente a una página, a una conversación importante, a una idea que sabes que es clave. Te esfuerzas, aprietas, y cuanto más te esfuerzas, menos fluye. Porque el cuerpo está en modo escasez. El sistema interpreta que no hay recursos suficientes para ir más allá. Existe un punto en el que la respiración deja de ser automática y se vuelve alquímica. No calma, transforma. Un principio conocido por la psicología moderna lo confirma. Cuando el oxígeno se distribuye de forma eficiente, áreas del cerebro que estaban en reposo comienzan a sincronizarse, no porque aparezcan de la nada, sino porque vuelven a recibir suministro. En antiguas comunidades dedicadas al estudio profundo, los aprendices eran corregidos por cómo respiraban antes que por lo que olvidaban. Se decía que un texto no entra en una mente mal ventilada. Hoy sabemos que no era superstición, era observación directa del cuerpo en acción. El entorno actual empuja a respirar mal. Prisa, pantallas, estrés constante.
El aire entra rápido y sale sin profundidad. Ese patrón mantiene tareas básicas, pero no estados elevados de atención. Así se crea una mente funcional, pero no lúcida. La solución no es respirar más rápido, es respirar mejor. La respiración rítmica. 4-7-8. Modificada actúa como un interruptor. Inhalas por la nariz contando 4, llevando el aire hacia el abdomen, como si los fuelles se abrieran desde abajo. Retienes 7, permitiendo que el oxígeno se asiente y se distribuya. Exhalas en 8, lenta y controlada, como si expulsaras humo viejo. Al repetir este ciclo, algo cambia. El cuerpo interpreta abundancia. El sistema nervioso se reorganiza. La mente deja de correr y empieza a enfocar. No es relajación pasiva, es activación silenciosa. Un encendido interno sin agitación. Practícalo antes de leer, antes de aprender, antes de tomar una decisión importante. 3 ciclos bastan para notar la diferencia. No busques sensaciones extraordinarias, busca claridad estable. Esa es la señal. El aire correcto despierta lo que estaba dormido. No porque añada algo, sino porque quita la limitación. Y sin embargo, incluso con aire y centro alineados, hay fuerzas externas que siguen apagando el sistema poco a poco. Sustancias invisibles, hábitos normalizados, pequeños venenos diarios. En el siguiente capítulo descubrirás por qué lo que consumes no solo alimenta tu cuerpo, sino que decide la velocidad real de tu mente. Capítulo 4. Los venenos cotidianos que te apagan. Puedes tener el centro activo y el aire correcto, y aún así sentir que algo te drena por dentro. Como una lámpara conectada a la corriente, pero con el cable cubierto de óxido. Imagina tu mente como un río de montaña. Cuando el agua corre limpia, avanza rápido y refleja el cielo. Pero basta con que arrojes pequeñas cantidades de barro cada día para que el cauce se vuelva lento, opaco, pesado. No hace falta un vertido tóxico. Lo cotidiano basta. Lo repetido gana. El problema común no es lo que ocurre de vez en cuando. Es lo que entra todos los días sin levantar sospecha. Sabores dulces que prometen energía inmediata y dejan un cansancio sordo. Harinas que se sienten inocuas y, sin embargo, vuelven espesa la corriente. No se trata del cuerpo como peso, se trata del cerebro como velocidad. La mente no se mide por fuerza, sino por rapidez de conexión. Piensa en un teclado cubierto por una fina capa de miel. Las teclas siguen ahí. El mensaje puede escribirse, pero cada pulsación tarda más. Cada idea cuesta un poco más. Eso es lo que ocurre cuando ciertos alimentos se convierten en rutina. No te apagan de golpe. Te ralentizan. El azúcar en particular actúa como un préstamo con intereses ocultos. Al principio acelera. Luego exige pago. La atención sube y cae. El enfoque se fragmenta. El cerebro aprende a trabajar a picos, no en línea recta. Y una mente que no puede sostener línea recta se vuelve predecible. Fácil de distraer, fácil de guiar. Algo similar sucede con ciertas proteínas modernas que, lejos de nutrir, generan una respuesta inflamatoria silenciosa. No en todos, no siempre, pero cuando ocurre la señal es clara. Niebla, lentitud, irritabilidad sin causa aparente. El sistema no está enfermo, está ocupado gestionando una fricción constante. En textos antiguos de distintas culturas se advertía que la claridad dependía de lo que entraba por la boca, no por moral, por efecto. Se decía que ciertos alimentos pesaban la mente. Hoy sabemos que no hablaban en símbolos, hablaban desde la experiencia directa. Hay otro elemento menos visible, pero igual de persistente. Sustancias presentes en el entorno diario que no buscan nutrir, sino modificar. Pequeñas dosis, repetidas, que endurecen la percepción. No bloquean el pensamiento, lo vuelven rígido. La intuición, ese sentido fino que conecta datos sin esfuerzo, necesita flexibilidad. Cuando el sistema se endurece, esa capacidad se vuelve intermitente.
El conflicto es incómodo porque no apunta a un enemigo lejano. Apunta a hábitos normales, a lo que se consume sin cuestionar, y cuestionar rompe rutinas. Por eso cuesta. La solución no es el miedo ni la obsesión, es la sustitución consciente. Así como existen elementos que ralentizan, existen otros que limpian el cauce. No son caros, no vienen en envases llamativos. Pasan desapercibidos porque no generan dependencia. Hierbas aromáticas usadas desde siempre, por ejemplo, no para decorar platos, sino para despejar la mente. Algunas estimulan la memoria como si retiraran telarañas internas, especias que activan procesos profundos cuando se combinan correctamente, como llaves que encajan solo si se giran en el orden adecuado. Frutos secos específicos, con la proporción justa de grasa y estructura que nutren sin embotar. Observa cómo te sientes después de comer. No el estómago, la mente. ¿Se acelera y luego cae? ¿Se vuelve pesada? ¿Pierde filo? Esa observación repetida enseña más que cualquier lista. Lo que entra de forma repetida se convierte en señal para el sistema. Si la señal es confusa, la mente se vuelve confusa. Si la señal es limpia, la mente responde con claridad. No todo lo que alimenta al cuerpo alimenta a la mente. Y no todo lo que es común es neutro. Al limpiar lo cotidiano no ocurre una explosión, ocurre algo más inquietante. La mente empieza a responder más rápido. Las ideas llegan antes de ser buscadas. La intuición deja de pedir permiso. La claridad no se construye solo activando. También se conserva evitando. Y aún así hay un elemento que atraviesa todo esto sin ser visto. Algo que entra en el cuerpo a diario, que toca cada célula y que puede actuar como conductor o como aislante. En el próximo capítulo descubrirás por qué el agua no es solo hidratación, sino el medio en el que la mente decide si fluye o se apaga. Capítulo 5. El secreto del agua cargada. Hidratación cuántica. El sistema ya está limpio, oxigenado y despierto, pero aún se mueve dentro de un medio que puede amplificarlo o apagarlo lentamente. Imagina un circuito eléctrico sumergido en un líquido espeso. Los cables están intactos, la corriente existe, pero la transmisión es torpe. Ahora imagina el mismo circuito en un medio claro y conductor. La energía fluye sin resistencia. El cerebro funciona así. No flota en el vacío. Vive inmerso en agua. La mayoría piensa en el agua como un relleno, algo neutro, algo que solo quita la sed. Pero el cerebro no bebe agua como un desierto. La usa como un medio de transmisión. Cada impulso eléctrico, cada señal, cada chispa de conciencia ocurre en un entorno acuoso. Si ese entorno es pobre, la señal se degrada. Mucha gente se hidrata y aún así se siente seca por dentro. Bebe, pero no conduce, como intentar transmitir música de alta fidelidad por un cable corroído. El sonido llega, pero pierde matices. El agua tratada, almacenada, presurizada, filtrada hasta el exceso, cumple una función básica: no matar. Pero no fue diseñada para informar. Su estructura pierde orden, se vuelve caótica, no guarda forma, no guarda ritmo. En ese estado hidrata tejidos, pero no optimiza procesos finos. Visualiza ahora el agua como una red de pequeños imanes. Cuando están alineados, la energía pasa con facilidad. Cuando están desordenados, la energía se dispersa. El cuerpo responde mejor al orden que al volumen. No se trata de beber más, sino de beber mejor. Durante siglos, distintas culturas trataron el agua como algo vivo. No por poesía, sino por observación. Se la exponía al sol, se la dejaba reposar, se la movía en patrones específicos. No se hablaba de moléculas, pero se entendía el efecto. El agua recién nacida, decían, despertaba. El agua estancada adormecía. Existe una curiosidad científica poco mencionada. Ciertos estudios observaron que el agua puede organizarse temporalmente en estructuras coherentes cuando recibe estímulos específicos.
No almacena palabras ni pensamientos, pero sí patrones. Y el cuerpo, sensible a patrones, responde. Bebes agua rápida, distraído, sin atención. El líquido entra como entra cualquier cosa automática. El cuerpo recibe volumen, pero no señal. La mente sigue igual. Entonces se concluye que el agua es agua y se cierra la puerta. La solución no requiere tecnología, requiere intención aplicada. Programar el agua no es imponerle una orden mística, es devolverle coherencia antes de que entre en tu sistema. ¿Cómo afinar un instrumento antes de tocar? Un método sencillo es la exposición consciente. Agua en un recipiente transparente, bajo la luz del sol durante un tiempo breve. No para calentarla, sino para ordenarla. El movimiento solar imprime ritmo. Otro método es el campo magnético, no como espectáculo, sino como alineación. El agua responde al entorno. Siempre lo ha hecho. Antes de beber, sostén el recipiente unos segundos. No recites nada. No imagines símbolos complejos, solo establece claridad. El cuerpo reconoce la señal, no por creencia, por sensibilidad. Es el mismo principio por el cual un ambiente tranquilo calma sin palabras. Personas que cambian solo la forma de beber agua reportan una sensación distinta. No euforia, claridad, menos pesadez mental, mayor continuidad en el pensamiento. No porque el agua haga milagros, sino porque deja de interferir. El cerebro es eléctrico, y la electricidad necesita un medio limpio para expresarse. Cuando el agua conduce, la mente fluye. Cuando no, todo se siente fragmentado. Y esa fragmentación no siempre se percibe como problema. Se normaliza hasta que desaparece. Al integrar este ajuste, algo curioso ocurre. Los cambios anteriores se sostienen. La respiración rinde más. El centro se mantiene activo. La limpieza mental no se pierde al final del día. El sistema empieza a comportarse como un todo coherente. Pero aún hay un territorio donde todo esto puede multiplicarse o desperdiciarse por completo. Un estado natural donde la mente baja la guardia y se vuelve maleable. Donde la información no se aprende, se instala. En el siguiente capítulo descubrirás por qué dormir nunca fue solo descansar y cómo ese umbral invisible decide qué se queda contigo al despertar. Capítulo 6. Aprender mientras duermes. No te acuestas a dormir. Te desconectas del mundo exterior para entrar en la sala de control. Durante años te dijeron que el sueño es un apagado, una pausa necesaria para seguir funcionando al día siguiente. Esa idea es cómoda y es falsa. Dormir no es descansar. Dormir es instalar. Cada noche, mientras tu cuerpo parece inmóvil, algo en ti baja la guardia. Y cuando la guardia cae, las órdenes entran sin resistencia. Imagina tu mente como una fortaleza. De día, los muros están altos, las puertas cerradas, los centinelas atentos. Intentas cambiar hábitos, aprender, decidir, y todo rebota. Pero justo antes de dormir, durante unos minutos delicados y silenciosos, las puertas se entreabren, las antorchas se apagan, el guardián bosteza. Ese instante es el umbral hipnagógico. No estás despierto, no estás dormido, estás accesible. La mayoría cruza ese umbral distraída, con ruido, pantallas, preocupaciones recicladas. Así se instalan los mismos programas de siempre. Ansiedad, duda, cansancio. Al día siguiente despiertan creyendo que no pasó nada. Pero pasó todo. Te enseñaron a dormir para huir del día, no para dirigir la noche. Y cuando no diriges, alguien más lo hace por ti. Hace más de un siglo, inventores y pensadores obsesionados con la mente ya habían notado este fenómeno. Thomas Edison dormía sentado sosteniendo un objeto metálico. Cuando su cuerpo caía en el sueño profundo, el objeto se le escapaba y el ruido lo despertaba justo en ese punto intermedio. Ahí, decía, aparecían las ideas que no podían alcanzarse despierto. No era superstición, era observación precisa.
En ese estado, el cerebro entra en una frecuencia lenta, ondulante, como un lago al amanecer. Las barreras entre consciente y subconsciente se afinan. Lo que formules ahí no se debate, se acepta. Por eso las imágenes son más vívidas. Por eso una sola frase puede quedarse grabada durante años. La técnica es sencilla, pero exige respeto. No es para acumular ruido, sino para sembrar una sola semilla. Antes de dormir, cuando el cuerpo ya pesa y la respiración se vuelve profunda, no busques respuestas múltiples. Formula una única pregunta. Clara, honesta. No una queja, no un deseo vago. Una pregunta que de verdad quieras resolver. Luego entrégala, como quien deja una llave en manos del guardián de la noche. No intentes responderla. No la empujes. Déjala caer en ese espacio blando que aparece justo antes de perder la conciencia. Ahí trabaja algo que no piensa con palabras. Ordena patrones, cruza recuerdos, conecta piezas que de día jamás se tocarían. Al despertar, no esperes fuegos artificiales. A veces la respuesta llega como una frase simple, o como una certeza sin argumento, o como una decisión que ya no pesa. Otras veces llega más tarde, durante el día, sin avisar. Pero llega, siempre que la pregunta haya sido real. Aquí es donde muchos sabotean el proceso. Apagan ese laboratorio nocturno con sustancias que prometen sueño rápido, pero borran el registro. Pastillas que no inducen descanso, sino amnesia. El cuerpo duerme, pero la mente no integra. Es como reiniciar un sistema sin guardar los archivos. Al despertar hay vacío, no claridad. El sueño profundo natural consolida la memoria, ordena lo aprendido, fortalece la capacidad de decidir. No es una creencia, es un principio observado una y otra vez en estudios sobre fases del sueño y aprendizaje. Cuando esa arquitectura se altera, la mente se vuelve torpe, reactiva, dependiente. Duerme, pero no procesa. Dormir bien no es dormir más, es entrar correctamente. Prueba esta noche algo distinto. Apaga el ruido antes de apagar la luz. Deja que el cuerpo descienda, pero mantén la intención despierta unos segundos más. Formula la pregunta, una sola, y suéltala. No como quien exige, sino como quien confía en un mecanismo antiguo que siempre ha estado ahí. Porque mientras creías que la noche era un vacío, en realidad era una puerta. Y aprender a cruzarla conscientemente cambia no solo lo que sabes, sino cómo piensas. Lo que descubrirás a continuación no ocurre dormido ni despierto, sino en el punto exacto donde ambos estados se encuentran. Y ahí es donde comienza el verdadero control. Capítulo 7. La técnica del Palacio de los Espejos. No todo lo que se aprende quiere quedarse, pero lo que impacta nunca se va. Después de cruzar la noche consciente, descubres algo incómodo. La memoria no falla porque sea débil, falla porque está aburrida. Le hablas con listas, fechas, números muertos, nombres sin rostro y esperas que obedezca. No lo hace, porque tu memoria no es un archivo moderno, es un animal antiguo, y los animales recuerdan solo lo que les sacude el sistema nervioso. Imagina ahora un edificio imposible, construido dentro de tu mente, un palacio infinito donde las paredes no son de piedra, sino de reflejos. Cada espejo devuelve una versión exagerada, distorsionada, intensa de lo que colocas frente a él. Este no es un lugar para el orden limpio, es un escenario. Y tú no eres un bibliotecario, eres un director de escenas. No memorices datos, provócalos. El cerebro primitivo no entiende listas, entiende amenazas, deseo, sorpresa, peligro, placer. Por eso recuerdas una escena incómoda de hace años y olvidas un número que te dieron ayer. No es falta de inteligencia, es biología pura. El error común es intentar recordar forzando. Repites, subrayas, te esfuerzas, y cuanto más te esfuerzas, más se resbala, porque estás usando la parte equivocada del sistema. La memoria profunda no responde a la lógica, responde a la emoción.
Entra al Palacio de los Espejos. Visualiza un lugar que conozcas bien. Tu casa. El pasillo de tu infancia. Un edificio que puedas recorrer con los ojos cerrados. Cada habitación será un contenedor. Pero no colocarás información ahí como quien guarda cajas. Crearás escenas. Si tienes que recordar un nombre, no lo escribas en una pared mental. Transfórmalo. Dale cuerpo. Dale acción. Si el nombre es Marcos, no pienses en letras. Imagina a un guerrero con marcas de batalla, respirando fuerte, mirándote fijamente desde el centro de la habitación. Exagera. Hazlo incómodo. Ridículo si es necesario. El espejo amplifica lo que sobresale. Si tienes que recordar un número, rómpelo en imágenes. El 8 no es un símbolo, es una serpiente enroscada. El 1 es una lanza clavada en el suelo. El 3 es una boca abierta gritando. Ahora no tienes cifras, tienes una escena. Y las escenas se quedan. Aquí está el punto prohibido que nadie te dice en la escuela. Lo políticamente correcto no se recuerda. Lo neutro se evapora. Lo intenso se graba a fuego. Por eso los rituales antiguos usaban imágenes extremas, contrastes fuertes, símbolos que hoy incomodan. No era teatro, era ingeniería mental. Los grandes oradores de la antigüedad, entrenados sin papel ni pantallas, usaban versiones tempranas de este método. No para recitar listas, sino para revivir recorridos cargados de emoción. La memoria funcionaba porque el cuerpo participaba. No era pensar, era experimentar. Ahora hazlo conmigo en tiempo real. Piensa en 3 objetos cotidianos que necesitas recordar mañana. No los nombres aún. Primero elige una habitación de tu palacio. Entra. Mira el espacio. Ahora toma el primer objeto y conviértelo en una acción exagerada. Si es una llave, no la dejes sobre la mesa. Haz que caiga del techo, golpee el suelo, haga ruido, te obligue a reaccionar. Siente la escena. El segundo objeto, eleva el tono. Hazlo absurdo. El tercero, hazlo casi perturbador, sin cruzar límites, pero lo suficientemente intenso como para que no puedas ignorarlo. Acabas de engañar a tu cerebro, y le encanta. Al principio te parecerá infantil, ridículo. Pensarás que estás perdiendo el tiempo. Esa es la voz del control consciente, incómoda porque ha perdido el mando. Si sigues, algo cambia. Dejas de esforzarte. Empiezas a recordar sin tensión. La memoria deja de ser trabajo y se vuelve reflejo. Hay un principio psicológico simple detrás de esto. Observado una y otra vez, lo emocionalmente activante se consolida con mayor fuerza que lo neutro. No porque sea más importante, sino porque el cerebro cree que puede salvarte la vida. Y todo lo que cree que te salva, lo guarda. Este palacio no tiene límites. Puedes construir niveles, pasillos secretos, escaleras que solo tú conoces. Cada espejo puede deformar la información de una forma distinta. Y cuanto más personal sea la escena, más indestructible será el recuerdo. No intentes hacerlo bonito. Hazlo inolvidable. Cuando dominas esta técnica, algo más sucede. No solo recuerdas mejor, piensas distinto, empiezas a conectar ideas lejanas, a crear asociaciones que otros no ven, porque entrenaste a tu mente para unir emoción con información. Y eso prepara el terreno para lo que viene. Porque hay sonidos que potencian este proceso, frecuencias que no explican, sino que empujan al cerebro a sincronizarse, y cuando las combines con este palacio interno, el efecto deja de ser memoria, y empieza a aparecer acceso. Ese es el siguiente umbral, y no todos están preparados para cruzarlo. Capítulo 8. Frecuencias prohibidas, binaurales y gamma. El palacio ya está construido, las imágenes responden, pero falta el pulso que lo encienda todo. Hay un error silencioso que casi nadie cuestiona. Crees que piensas con ideas, cuando en realidad piensas con ritmos. Tu cerebro no es un libro, es una orquesta. Y una orquesta desafinada no crea belleza, crea ruido. Eso es lo que escuchas a diario. Ruido, sonidos que no ordenan, dispersan,
que no enfocan, fragmentan. Imagina a tu mente como un lago. Cuando el viento sopla en direcciones opuestas, la superficie se rompe en 1000 ondas pequeñas. No puedes ver el fondo. Así funciona tu atención cuando estás expuesto a sonidos caóticos, melodías diseñadas para entretener, no para alinear. El lago nunca se aquieta, y sin quietud no hay profundidad. Existe otro tipo de sonido, no melodía, no canción, un pulso. Cuando dos tonos ligeramente distintos entran por cada oído, algo extraño ocurre. El cerebro no los escucha por separado, los fusiona, y al hacerlo crea una tercera frecuencia interna. No viene de fuera, nace dentro. Es como si obligaras a dos caballos a tirar del mismo carro al mismo ritmo. Si no se sincronizan, no avanzan. Cuando lo hacen, la fuerza se multiplica. La mayoría vive con el cerebro en frecuencias bajas, saltando de estímulo en estímulo, agotado, reactivo. Creen que concentrarse es forzar. No lo es. Concentrarse es sintonizar. Las ondas gamma son ese estado raro donde todo encaja. No son relajación, no son sueño, son claridad extrema. El momento en el que el tiempo parece comprimirse, donde comprendes más en minutos que otros en horas. No es místico, es eléctrico. Las neuronas disparan juntas, como un ejército marchando al unísono. Pocas personas acceden a ese estado por accidente. Científicos en plena investigación, artistas en trance creativo, meditadores avanzados después de años. Pero hay atajos, no gratuitos, atajos que requieren respeto. El error común es creer que más es mejor. Escuchar sonidos todo el día, ponerlos de fondo como música ambiental. Eso no afina la orquesta, la agota. El poder está en las ventanas. Momentos breves donde el sistema está receptivo, justo antes de crear, justo después de aprender, justo cuando la mente está en silencio expectante. Piensa en el cerebro como metal caliente. No lo martillas todo el día, esperas el momento exacto. Un golpe preciso cambia la forma para siempre. Durante décadas, ciertos laboratorios investigaron cómo inducir estados de enfoque profundo en pilotos, operadores y analistas, no con motivación, con sonido. Descubrieron que la sincronización neural reducía el error, aumentaba la velocidad de decisión y la memoria operativa. No era magia, era coherencia. La música comercial no busca coherencia, busca atención dispersa, cambios constantes, picos emocionales artificiales, saturación. Mantiene al lago agitado, funciona para consumir, no para crear. Cuando introduces frecuencias diseñadas para sincronizar, algo se ordena por dentro. No sientes euforia, sientes precisión. El pensamiento deja de rebotar, se dirige. Ahora escucha esto con atención. Estas frecuencias no son para todos, no se usan como entretenimiento, no se escuchan acostados sin intención. Y hay una advertencia que no se dice para asustar, sino para filtrar. Si tienes epilepsia o una alta sensibilidad neurológica, no debes exponerte a estímulos binaurales intensos, no porque sean peligrosos en sí, sino porque fuerzan sincronía. Y la sincronía amplifica lo que ya existe. Para el resto, el uso es simple y exacto. Auriculares, volumen moderado, ojos cerrados o mirada suave. No más de 15 minutos, no todos los días. Como un ritual, no como un hábito automático. Prueba esto en un momento concreto. Antes de estudiar algo complejo, antes de escribir, después de una caminata consciente. Deja que el pulso entre. No luches por pensar. Deja que el pensamiento se ordene solo. Sentirás una presión ligera, como si la frente se expandiera. No es tensión, es alineación. El cuerpo suele resistirse al principio, quiere volver al ruido conocido, al caos familiar. Si atraviesas ese umbral, aparece una calma distinta. No es sueño, es presencia afilada. El dato que muchos ignoran es simple. Cuando el cerebro entra en coherencia gamma, distintas regiones que normalmente trabajan separadas comienzan a comunicarse. Memoria, emoción,
lógica, intuición. El resultado no es solo foco, es comprensión global. No eres distraído, estás desincronizado. Y la sincronía no se aprende, se induce. Si combinas este pulso con el palacio que ya construiste, las imágenes se vuelven más nítidas, más estables. La memoria deja de degradarse con el tiempo. Se consolida, no por repetición, sino por intensidad coherente. No prolongues la experiencia, cierra siempre con silencio, deja que el eco haga su trabajo. El cerebro necesita integrar. Como después de una descarga eléctrica controlada, el sistema se reorganiza. Quien abusa del estímulo pierde el efecto. Quien lo respeta, lo convierte en llave. Porque el sonido no solo entra por los oídos, entra por el sistema nervioso completo. Y cuando aprendes a usarlo, no para escapar, sino para enfocar, empiezas a notar algo inquietante. Tu cuerpo responde, tu postura cambia, tu respiración se ajusta sin esfuerzo. Eso es porque el cerebro no gobierna solo la mente, gobierna el cuerpo. Y justo ahí, en esa frontera donde el movimiento físico comienza a influir en la regeneración mental, existe una práctica aún más antigua, más directa, que reconecta lo que el sonido despierta. Ese será el siguiente paso. Y no se hace sentado. Capítulo 9. El movimiento que regenera. El sonido alineó tu mente, pero dejó una verdad expuesta. El cerebro no despierta del todo si el cuerpo permanece inmóvil. Existe una imagen que lo explica mejor que cualquier teoría. Piensa en un río antiguo. Si el agua fluye, el cauce se limpia solo. Si se estanca, aparecen sedimentos, algas, vida muerta. Tu sistema nervioso es ese río. El movimiento no es un añadido, es el flujo que impide que la mente se vuelva turbia. Creer que pensar es una actividad separada del cuerpo. Te sentaron, te inmovilizaron, te dijeron que la inteligencia vive del cuello hacia arriba. Y mientras tanto el cuerpo se apagó. No por falta de fuerza, sino por falta de cruces. El cerebro está dividido en hemisferios, como dos reinos que necesitan mensajeros constantes. Cuando el cuerpo se mueve de forma lineal, repetitiva, esos reinos apenas se hablan. Pero cuando cruzas, cuando una mano invade el territorio opuesto, cuando una pierna rompe su patrón habitual, algo se reconecta. Los puentes se reabren. Imagina un tablero eléctrico. Cada cruce es un cable que vuelve a hacer contacto. Cada movimiento consciente es una chispa. El sedentarismo no te vuelve débil, te vuelve desconectado. Y una mente desconectada envejece rápido, aunque el cuerpo aparente estar bien. Hay un momento incómodo en este descubrimiento. Aceptar que no es falta de motivación ni de talento. Es falta de circulación neural. El ejercicio intenso no solo fortalece músculos, desata una cascada interna. Una sustancia que el cerebro libera cuando el cuerpo se exige de verdad, no cuando pasea distraído. Es como fertilizante derramándose sobre un campo seco. Las neuronas no solo sobreviven, se ramifican. Crean nuevas conexiones, aprenden a aprender de nuevo. Por eso, después de moverte con intensidad, piensas mejor. No es sensación, es química. El cerebro entra en modo crecimiento. Se vuelve plástico, vulnerable en el mejor sentido. En culturas antiguas, esto no era un secreto. Guerreros, monjes, sabios, todos entrenaban el cuerpo antes de entrenar la mente. No para cansarse, para abrirla. El sudor no era castigo, era llave. Se ha observado que movimientos cruzados, especialmente aquellos que coordinan mano y ojo opuestos, activan simultáneamente regiones que rara vez trabajan juntas. El resultado no es solo mejor memoria, es integración. La sensación de estar entero. Ahora lleva esto a algo simple. Tus manos. Dedos que parecen insignificantes, pero esconden un mapa completo del sistema nervioso. Cuando los mueves de forma consciente, cuando rompes la rutina automática, obligas al cerebro a recalcular. Al principio falla, se confunde. Ese fallo es señal de que estás saliendo del piloto automático.
Hay gestos pequeños, casi invisibles, que generan un silencio interno profundo. No porque relajen, sino porque concentran. Al coordinarlos con la respiración, el efecto se amplifica. La mente deja de dispersarse porque el cuerpo está ocupado en algo que exige presencia total. La resistencia. La voz que dice que es absurdo, que no sirve, que no tienes tiempo. Esa voz es el sistema antiguo defendiendo su inercia. Si la atraviesas, aunque sea unos minutos al día, algo cambia. No de golpe, de forma acumulativa. Y luego está el movimiento más extraño de todos, el que va en contra de la dirección aprendida, caminar hacia atrás. Al hacerlo, el cerebro pierde sus referencias habituales. El mundo deja de predecirse, cada paso exige atención, el equilibrio se reprograma, la mente se vuelve presente porque no puede anticipar. Es como obligar al sistema a reaprender a caminar, sin borrar lo aprendido. En tradiciones antiguas, este gesto se usaba para revertir la rigidez mental, no como metáfora, como práctica diaria. Al caminar hacia atrás, el cuerpo envía una señal clara. No todo está decidido, aún puedo adaptarme. Pruébalo con cuidado, en un espacio seguro. Notarás algo inmediato. No cansancio. Alerta. Una especie de juventud interna, no emocional, sino cognitiva. El cerebro se despierta porque ha sido desafiado sin violencia. El problema nunca fue la falta de información, fue el exceso de comodidad. Cuando unes movimiento intenso, cruces conscientes y gestos precisos, el cuerpo deja de ser un vehículo pasivo. Se convierte en interfaz. Cada acción informa a la mente. Cada paso reescribe una línea del código interno. El cerebro no se regenera pensando, se regenera moviéndose. No necesitas horas, necesitas intención. Ventanas cortas, precisas, momentos donde el cuerpo suda, se coordina, se equivoca y corrige. Ahí es donde nace la inteligencia viva. Después de moverte así, vuelve al silencio. Observa cómo piensas. Las ideas llegan con menos esfuerzo. Las imágenes del palacio se mantienen estables. El sonido que antes alineaba ahora encuentra un cuerpo disponible. Has unido 3 llaves: respiración, sonido, movimiento. Falta la última, porque incluso una mente regenerada necesita una dirección, una promesa que la sostenga en el tiempo, una afirmación que no sea deseo, sino identidad. Eso es lo que viene ahora, y cuando lo escuches, entenderás por qué no todos deberían llegar hasta el final. Capítulo 10. La promesa de la eternidad mental. Llegaste hasta aquí porque algo dentro de ti ya no acepta el límite que te enseñaron. Porque después de respirar distinto, escuchar distinto, moverte distinto y recordar de otra forma, ya no encaja la idea de una mente que se apaga por defecto. Imagina todo lo aprendido como un mecanismo antiguo que por fin se ensambla. No eran piezas sueltas, eran llaves de una misma cerradura. La respiración abrió las compuertas, el sonido alineó los circuitos, el movimiento devolvió el flujo. La memoria dejó de ser un almacén y se convirtió en un escenario vivo. Cuando esas piezas se unen, aparece algo que no te prometieron nunca. Una mente que no se erosiona. Una mente que se regenera mientras vive. La gran mentira fue simple y efectiva. Te dijeron que el desgaste mental es inevitable, que la claridad se pierde, que olvidar es natural, que el tiempo cobra su peaje. Pero observa con honestidad lo que ocurre cuando cambias el entorno interno. Cuando limpias el ruido, oxigenas, sincronizas y te mueves con intención, la mente no se apaga, se afila, no se encoge, se expande, no se vuelve frágil, se vuelve flexible. Piensa en una antorcha encendida en una cueva. No se consume por iluminar, se apaga solo cuando le quitan el aire. Tu mente funciona igual. No muere por usarse, muere por asfixia. Y ahora ya sabes cómo devolverle el oxígeno, el ritmo y el propósito. Usar esto o volver a dormir, porque despertar no es cómodo.
Una mente clara ve patrones donde antes veía ruido, percibe mentiras donde antes había costumbre, siente incoherencias en silencios que antes parecían normales. Eso tiene un precio. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes delegar tu estado mental en el entorno. La eternidad mental no es vivir para siempre. Es no oxidarte por dentro. Es mantener la capacidad de aprender sin miedo, de recordar sin esfuerzo, de soltar sin culpa. Es sostener una lucidez que no depende del estímulo externo, sino de tu arquitectura interna. Visualiza un reloj sin manecillas, no porque el tiempo haya desaparecido, sino porque dejó de gobernarte. En ese estado, tu mente entra y sale de focos con intención. Descansa cuando debe. Se concentra cuando lo decide. Retiene lo que importa. Libera lo que estorba. No reacciona, responde. Hay un principio antiguo que atraviesa culturas distintas y épocas separadas por siglos. Las mentes que no envejecen como las demás no son las más cargadas de información, son las que entrenan estados. No acumulan datos. Dominan transiciones. Saben cuándo activar, cuándo calmar, cuándo integrar. Ese es el secreto que nunca se enseña en voz alta. Ahora integra todo, no como una lista, como una forma de estar. Respiras de forma más amplia, escuchas con menos ruido interno, te mueves con presencia, imaginas con intensidad. Eso ya está ocurriendo, incluso si no lo analizas. La mente aprende por repetición, pero despierta por significado. Y este recorrido le dio significado. Detente un instante. Observa tu diálogo interno. Hay más espacio, no vacío. Espacio útil, un silencio que no es ausencia, es preparación. Ese espacio es poder, porque ahí decides qué entra y qué no. En este punto vamos a cruzar una línea que separa a quienes solo escuchan de quienes participan. Quiero que escuches el siguiente tono durante 10 segundos. No ajustes el volumen. No busques entenderlo. Permite que el sonido atraviese tu sistema. Si te molesta, hay resistencia. Si te relaja, hay apertura. Ninguna reacción es correcta o incorrecta. Ambas dicen la verdad. Eso que sentiste no es casualidad. Es tu sistema respondiendo a una frecuencia específica. No es una herramienta para usar todo el tiempo. Hay llaves que solo funcionan en ventanas precisas. La clave no es la intensidad, es el momento. Y ahora ya sabes reconocer cuándo ese momento aparece. Integra todo con una sola frase. No como deseo, como identidad. Yo soy la mente que todo lo retiene. No la repitas como un mantra vacío. Dila cuando respires profundo, cuando camines consciente, cuando escuches en silencio. Esa frase no ordena. Recuerda, no crea poder, lo reclama. Es un ancla que reúne todo lo aprendido en una sola afirmación operativa. Cuando entrenas tu mente de esta forma, el mundo cambia de textura. El ruido se vuelve evidente, la distracción cansa, la superficialidad pesa. No porque seas distinto a los demás, sino porque estás más despierto que antes. Y aquí aparece la ventaja injusta. Mientras otros luchan por concentrarse, tú eliges el estado. Mientras otros olvidan lo importante, tú decides qué conservar. Mientras otros reaccionan por impulso, tú reconoces el patrón antes de que se cierre. Mientras otros envejecen por inercia, tú te renuevas por diseño. No uses esto para imponerte. Úsalo para ver claro, no para dominar, para no ser dominado. No para escapar del mundo, sino para caminarlo con lucidez. Hay algo más que debes saber. Este tipo de conocimiento no suele aparecer 2 veces en el mismo lugar. No porque sea secreto, sino porque el ruido lo sepulta rápido. Si quieres volver a encontrar esta biblioteca, si no quieres que se pierda entre miles de estímulos, debes suscribirte ahora. No como un gesto automático, sino como un acto consciente.
porque cuando el rastro se pierde, no siempre vuelve a abrirse. Has activado un sistema que no se apaga con facilidad. Lo que se despierta aquí no es una técnica, es una forma de operar. Y eso no se desinstala. Recuerda esta sensación: la claridad, el silencio fértil, la atención viva. Vuelve a ella cuando el entorno intente arrastrarte. Vuelve a ella cuando la costumbre quiera adormecerte. Vuelve a ella porque ahora sabes que existe y que depende de ti. Ahora tienes la ventaja injusta sobre el resto. Úsala con sabiduría, porque una vez que despiertas, no puedes volver a dormir.